tus días, emociona tu vida, emociona tus oídos, emociona tus sentidos. Es radio. Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Rocío Adriana Páez es de Profesión Mujer. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. El día de hoy, tan esperado, en miércoles, mitad de semana, vamos a tener la segunda parte de nuestro programa numeral Agenda 2030. ¿Recuerden? La semana anterior estuvimos con nuestro invitado especial, con Diego Cortázar, hablando de todo lo que se genera detrás de la Agenda 2030. No solamente son unos postulados, unas propuestas de ciertos personajes que, les reitero, nadie los eligió, nadie los legitimó, ellos se encargaron de hacer sus procesos solitos, son una inmensa minoría, o sea, son nadie, a comparación de lo que somos el resto del mundo, y a pesar de eso, por su poder económico, por su ambición y su sed de poder, quieren el control total. A partir de estos escenarios, desde hace muchísimos años han venido trabajando el diseño de una implementación de un gobierno privado mundial para manejar su vida y la vida del resto del planeta. Esto se llama numeral Agenda 2030 para que usted empiece a disfrutar de esta segunda parte. Quedamos en punta, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, @de Profesión Mujer. Estamos en Instagram, en Facebook, en Blogger, en Twitter, en nuestro canal de YouTube. Estamos en Spotify, en Spreaker, en nuestra página www.deprofesionmujer.com.co y mis redes @Rocío Adriana Oficial. Recuerden que no solamente nos sigan, compartan los contenidos conscientes que nosotros estamos también compartiendo con mucho esfuerzo y mucho cariño para que ustedes empiecen a generar pensamiento crítico. Y como diría el maestro Adrián Salbucci, para que aprendamos a pensar con cerebro propio, dejemos de pensar con cerebros prestados o dejar de lado que otros piensen y decidan por nosotros. Ya les vamos a estar contando luego de quién es Adrián Salbucci, que también va a estar en nuestro programa como invitado especial. Uno de esos hombres importantes en este despertar de conciencia que nos explica detenidamente también a través de sus videos y de todo lo que él sabe, exactamente lo que está pasando en el planeta. Y de esto sí que sabe también nuestro invitado Diego Cortázar. Les recuerdo que también estamos con el patrocinio de Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Es uno de nuestros aliados, www.flotalamacarena.com. Pueden escribir también a su correo de servicio al cliente @flotalamacarena.com. Por si tienen dudas, preguntas, cualquier inquietud, allí se la resuelven. O si lo prefiere, puede entrar a Play Store de su teléfono y descargar la aplicación Flota La Macarena. Allí que encuentra todos los servicios, todas las rutas, servicio de pasajeros, carga, envíos, estaciones de servicio e insumos, venta de SOAT, mantenimiento preventivo, lavado y control de plagas, taller de mantenimiento también lo tienen en Bogotá, Colombia, en la calle 17, 113, 26. Y si hay algo que les recomiendo de manera particular, son sus estaciones de servicio Primax, con buena medida, con excelente precio, que también están en Fontibón, Bogotá y en Granada Meta. Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. A partir de ese momento, el chat queda activado, numeral Agenda 2030. Vamos a seguir manejando nuestro numeral de la semana anterior para que usted empiece hoy a comprender
de qué se trata todo este zarpazo, como ya le había dicho en algún momento a nuestro invitado Diego Cortázar, que es como ese último zarpazo que esta élite globalista pretende llevar a cabo para poder tomar el control absoluto de lo que es el planeta. Así que con este saludo voy a decirle a Diego Cortázar, allí desde su lugar de origen, bienvenido nuevamente a este su escenario para que sigamos con esta segunda parte de esta historia que usted la sabe explicar de manera espectacular. Diego, ¿cómo va la vida? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Que el mundo está de cabeza, pero aquí vamos, tratando de mantener la cabeza en la posición correcta y bueno, tratar de compartir un poquito de lo que uno pueda entender acerca de lo que está sucediendo con más personas, a ver si entre todos podemos empezar a oponer alguna resistencia o a ver cómo podemos afrontar el nuevo mundo que se está abriendo bajo nuestros pies, por decirlo de alguna manera. Tal cual, Dieguito. Quiero dejarles a ustedes este video que lo compartimos también en el programa anterior para que comprendan un poquito de qué estamos hablando aquellos que no habían visto nuestro programa anterior y que quieren entrar en el contexto. Este es el video de lo que se promueve en el mundo respecto a lo que supuestamente es la Agenda 2030, que seguramente, según ellos lo plantean, con sus cantos de sirenos, de cómo podrán arreglarle su vida y cambiar todo lo que hoy nos está pasando. Obviamente, dicen ellos, para bien. Veamos el video. Agenda 2030 y Derechos Humanos. La Agenda 2030 es el instrumento acordado en Naciones Unidas por todos los países para acabar con la pobreza, disminuir las desigualdades y proteger el planeta. Para ello define 17 objetivos a cumplir antes de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos afectan a todos los países, pueblos, sociedades y personas. Los derechos humanos en la Agenda 2030. Uno de los principales propósitos de la nueva Agenda es hacer realidad los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo y protegerlos. Así, los derechos humanos son parte integrante de los ODS, que abarcan los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de solidaridad o tercera generación, como el derecho al desarrollo o al medio ambiente sano. De hecho, el 90% de los ODS y sus metas están directamente vinculados a tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué comparten los ODS con los derechos humanos? No dejar a nadie atrás. Es el principio de igualdad y no discriminación. Ambos buscan centrar los esfuerzos en aquellas personas y colectivos que ven sus derechos vulnerados. Universalidad. Al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Agenda 2030 es una agenda creada por y para todos los países. Es un acuerdo universal, integralidad e indivisibilidad. Tanto los derechos humanos como los ODS son interdependientes. Aun cuando los países pueden establecer prioridades, es imprescindible que sean abordados de manera integral. Agentes implicados. Los estados juegan un papel determinante. Tienen la responsabilidad de alcanzarlos. Aún así, los gobiernos locales y regionales, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas, todas y todos debemos colaborar en el cumplimiento de los derechos humanos y la Agenda 2030. ¿En qué se diferencian? La Agenda 2030 es de carácter voluntario para los países, mientras que las convenciones y los pactos internacionales de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento. Los ODS tienen un plazo para ser alcanzados, el año 2030, con metas e indicadores que permiten su medición. En cambio, los derechos humanos son un proceso, no tienen una fecha límite para su cumplimiento ni son cuantificables. La Agenda 2030 prevé mecanismos de seguimiento y examen flexibles y dependen de la voluntad y circunstancias de cada país. Mientras que en el caso de los derechos humanos, el seguimiento y la rendición de cuentas están bien definidos a través de un sistema complejo, exhaustivo, obligatorio e independiente. En definitiva, Agenda 2030 y derechos humanos se complementan y refuerzan mutuamente. Una mayor colaboración entre la Agenda para el Desarrollo Sostenible y los mecanismos de derechos humanos garantizará la coherencia y eficiencia
para lograr un desarrollo sostenible para todas las personas. La implementación efectiva y transformadora de la Agenda 2030 solo se logrará con un compromiso real con los derechos humanos. Los que ya lo habían visto, me imagino que ya refrescaron la memoria. Los que no, estarán diciendo, oiga, pero eso pinta como chévere, como interesante. Yo no sé por qué atacan ese tipo de ideas. Les voy a recordar algo que también les dije en el programa anterior. Cuando los mismos creadores de esta historia de Agenda 2030 son los mismos que han venido manejando nuestro mundo desde hace muchísimas décadas y lo tienen, como lo dice Diego Cortázar, patas arriba, con muchísimos problemas económicos, sociales, etcétera, es cuando uno dice, si es de los mismos autores, Dios mío, qué miedo, ¿cierto? Qué susto, por más de que le cambien, le decoren, le pongan colorcitos, le pongan nuevos nombres, nuevos escenarios, que no, que ya no es nuevo orden mundial, que ahora se trata de un reseteo que surge a partir de esta pandemia, de esa crisis, que también de manera tan casual, ¿no? Apareció para que ellos pudieran implementar todo esto. Recuerden, nada pasa porque sí. Por eso hoy vamos a seguir con Diego Cortázar profundizando sobre este tema numeral Agenda 2030. Déjenos saber desde dónde nos está escuchando, desde dónde se está conectando y recuerde siempre compartir nuestros contenidos conscientes. Recuerde que hoy el poder de las élites globalistas, de estos personajes de los que estamos hablando, que son los que se encargan de manejar el mundo, están camuflados en distintos escenarios. Les estoy hablando de corporaciones, que son estructuras de poder mundial, foros, ONGs, fundaciones, por eso usted las escucha todo el tiempo, desde todos los escenarios en su país a nivel internacional. Ellos siempre aparecen como por obra y gracia del Espíritu Santo, aparecen dando sus ideas, sus conceptos sobre la crisis en su país, en el Medio Oriente y en cualquier escenario. Todos se lo saben, siempre aparecen con esa máscara además de filantropía, de que quieran el bien para usted, para mí, para el resto del planeta. Y todos ellos, a través de estas estructuras de poder mundial en donde aparecen camuflados estas élites, lo que están es imponiendo a países como el nuestro, Colombia, a país como ese donde usted se encuentra en este momento escuchándonos, nos están imponiendo a todos los estados-nación que somos soberanos unos acuerdos o unos tratados que por llevar el mismo sello de la Organización de las Naciones Unidas tienen como todo el requisito para ser serios, para ser responsables aparentemente y para ser respaldados y de entrada se empiezan a imponer para que su país y el resto del planeta los empiecen a implementar. Y obviamente que esto lo están haciendo en contravía de nuestra autorización. Usted a alguien le está preguntando por las medidas que toman sus gobiernos o las élites internacionales, ¿verdad que no? Lo están haciendo en contra de nuestra voluntad y yo creo que es en donde también nos debemos detener para pensar qué es lo que está pasando. Diego Cortázar, encontré ese comentario que habíamos hecho así fugazmente en el programa pasado sobre el señor Henry Kissinger, ¿se acuerda? Que veníamos hablando, y yo creo que muchos de los oyentes saben de la historia y de la presencia en el gobierno de los Estados Unidos de este señor, además que todavía sigue vivo, imagínense, tiene como todos los años de la vida y sigue vivito y coleando, y me imagino que también sigue con la injerencia y el poderío desde todos estos escenarios. Se lo quiero recordar para decirle puntualmente cuándo sucedió este comentario que él hizo cuando era el secretario de Estado precisamente en los Estados Unidos, año 1974, aproximadamente. Usted y yo estábamos muy chiquitos, usted creo que ni siquiera había nacido, algo así, don Diego, porque tampoco es tan grande. Y este señor Henry Kissinger, con todo su poder, decidió ordenar en ese momento un estudio o memorándum de estudio que es el N200, que obviamente tuvo de una vez la relevancia y el estatus de interés vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica y por ende de todos sus aliados para que este estudio, para controlar la población planetaria. Se están dando cuenta de que se trata todo esto de la Agenda 2030, de esas cosas tan mágicas que mencionan, tiene su cosita guardada que tiene que ver con este tema demográfico. Y entonces, en este escenario, él pidió armar este estudio con 13 países. Entre esos países, India, Pakistán, Indonesia,
Y recuerda, Diego, los que le mencioné aquí en nuestra región, ¿no? México, Brasil y Colombia. Su interés, controlar y por ende bajar la población de estos países. Por eso es que hoy en día vemos tantos aparentes movimientos sociales con disfraz de feminismos, pro aborto, inclusive eutanasia y otra cantidad de cosas que hoy en día usted se ha dado cuenta a través de las noticias, así no se lo cuenten completico, están como orden del día y es lo que estamos viviendo. Son buenos escenarios y serían buenos métodos definitivamente para controlar la población del mundo, ¿o no? Dieguito, todo suyo nuestro escenario para seguir hablando de todo esto y de la Agenda 2030. Bueno, yo creo que de la Agenda 2030, en el fondo, el tema fundamental es el que acabas de exponer. Es una cuestión, para resumirlo, de control de la demografía mundial. Pero sucede que entre los que nos escuchen van a haber muchos que van a decir, pero es que eso está bien, porque tenemos superpoblación y porque nosotros somos como una especie de cáncer que está destruyendo el planeta. Qué malos somos los seres humanos, no es lo que nos repiten todo el tiempo, qué malos. Los pobres animalitos, nosotros somos sus enemigos, la naturaleza. Exacto. Es curioso porque yo veo a mucha gente, sobre todo de las nuevas generaciones, con el discurso de que somos muy malos con los animales, pero luego yo hablo con mi familia o veo a mis compañeros de trabajo y de estudio y en general yo veo que la gente quiere y respeta mucho a los animales. Obviamente no todos, obviamente hay excepciones, pero esto lo comentábamos en una de nuestras conversaciones pasadas, de cómo hay que escuchar, pero luego salir al mundo real y ver, porque, y yo lo he experimentado mucho, te pintan una realidad en el discurso que no tiene nada que ver con lo que de verdad sucede, pero la gente se deja arrastrar. Entonces, yo colocaba ese ejemplo, creo, en alguna conversación que tuvimos, sobre el continuo discurso que nos dice que nosotros somos racistas. Pero tú sales a la sociedad y tú ves a la gente de todas las razas interactuando sin el más mínimo problema. En el trabajo nadie está pensando en eso. En la universidad nadie está pensando en eso. Inclusive emparejados emocionalmente también y no hay problema. Y se ven divinos. Claro, obviamente las excepciones siempre las hay. Pero la semana pasada jugó la selección Colombia y todo el mundo está apoyando a Juan Guillermo Cuadrado y nadie está pensando de qué color tiene Juan Guillermo Cuadrado. Pero es que ese bailadito, ¿no? Ese bailadito, ese tumbado que tiene ese negro divino. Entonces, vemos el partido de la selección y todo el mundo rendido a los pies de los jugadores de nuestra selección Colombia, pero luego escuchas el discurso político y te dicen que tú eres un racista, que tú discriminas a X o a Y raza. Y tú te lo crees. Hace un momentico estuviste rendido a los pies de unos jugadores talentosos de los que no te importa su color, pero luego te convencen y te hacen sentir culpable y te dicen que tú perteneces a un país que es racista. Que es racista y ahora nos han agregado el discurso también de que somos xenofóbicos por el tema de las migraciones, ¿no? Somos xenofóbicos, somos machistas y somos depredadores del medio ambiente. Y hablamos desde el discurso del odio, bien. Exacto, o sea, nosotros somos todo lo peor, pero tú vives en tu casa tratando de hacer siempre lo mejor y no matas una mosca, pero en el discurso político todos somos lo peor. Y entonces se ha promovido, y esto es intencional, una visión negativa de la humanidad hacia sí misma. Y esto solo puede redundar en una tendencia efectivamente a contener la demografía y vuelve a apuntar al mismo objetivo. Esto se alimenta mucho desde las películas de Hollywood hace bastantes ya años, hace un par de décadas. Podríamos mencionar como películas que han impactado la cultura actual como Matrix, que por cierto va a lanzar una nueva parte, en la que ya se exponía por ahí la tesis de ver al hombre como un virus que afecta al mundo.
hasta películas más actuales como ciertas películas de superhéroes en el que un villano proponía como solución al problema medioambiental eliminar a la mitad de la población. Siempre cuando empezamos a crecer con esas lógicas, aunque no lo creamos, nos van influenciando. Y podemos ver que efectivamente las nuevas generaciones tienen una idea ambientalista que es antiantropológica. Una idea del medio ambiente que pasa porque el hombre debe ser eliminado o reducido drásticamente. Evidentemente que eso es una distorsión de la razón, puesto que el hombre también hace parte del medio ambiente y si bien está claro que lo impactamos, también está claro que tenemos toda la capacidad de interactuar razonablemente e ir mejorando. Pero es que esto también va sazonado con otras narrativas que nos han sido sutilmente puestas en la cabeza, como lo es, por ejemplo, la idea de que el mundo está superpoblado. La verdad es que los recursos del mundo actual dan para muchísimos más seres humanos de los que hay en este momento. Y el espacio en la Tierra también da para cantidades humanas mucho más grandes en las futuras generaciones. Pero se te da el discurso de que estamos acabando con los recursos. La verdad es que naciones de Sudamérica, naciones como por ejemplo Colombia, Argentina o Bolivia, tienen suficiente tierra fértil para alimentar a grandes poblaciones de la humanidad entera. Estamos hablando de países individuales. Entonces, la verdad es que los recursos, si bien están mal distribuidos, en parte porque los acaparan, su dominio los acaparan los dueños de esas grandes corporaciones que por el otro lado andan impulsando el discurso medioambiental cuando ellos están causando problemas medioambientales. Entonces es falso que los recursos se estén acabando y es falso que seamos un montón, pero se necesita que la gente lo crea para justificar implantar todas estas ideas antidemográficas y por una serie de fuentes de los cuales tú ya mencionaste alguno. Promover el aborto, promover la eutanasia, promover la agenda LGTBI, también es un modo de evitar que la gente se reproduzca, sin hablar con que hay estudios que expresan desde hace muchas décadas cómo la cuenta de espermatozoides del hombre por efectos de distintas sustancias que ingieren en los alimentos y en las medicinas ha ido disminuyendo. Entonces, cada vez que tú analices todos esos factores, vas a encontrar que el denominador común de fondo, desde factores culturales hasta factores políticos, es desmotivar el incremento de la población, pero no solo desmotivar el incremento, sino promover el decremento de la misma. Con métodos precisamente contra la concepción humana. Eso es lo que ellos han venido trabajando y promoviendo desde distintos escenarios. Efectivamente. Y ya creo haber dejado claro que los argumentos ambientales que se dan sobre eso son argumentos falaces, pero si tuviéramos alguna duda es que el memorando 200 de Kissinger que tú mencionaste hace un momento lo dice muy claramente. ¿Por qué hay que contener la demografía de los países subdesarrollados principalmente? Para que los círculos de poder de élite puedan mantener el dominio sobre los recursos de esas naciones a las que se les va a limitar su demografía. Porque ellos calculan que la explosión demográfica en un país con muchos recursos va a hacer que ese país acelere la explotación de sus recursos, llevándolo inevitablemente al desarrollo, y el desarrollo lleva a una posición de fuerza que le permite ser independiente. Exacto. De esos círculos. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Precisamente cercar y decir, no, ustedes no pueden ser independientes. Exactamente, y es por eso entonces que este memorando 200 aparece por allá por la década de los 70, pero evidentemente el documento aparece en los 70, pero el propósito, la filosofía, viene desde antes. El señor Kissinger fue en su momento la mano derecha de un vicepresidente de los Estados Unidos, del señor Nelson Rockefeller. Y aquí entonces voy a hacer un enlace. Los apelliditos, ¿no? Voy a hacer un enlace con el programa pasado. Perfecto. Esta entrevista se debe entender como la segunda parte realmente. Si usted no vio la primera parte, por favor, véala porque esto es derivación directa de eso, porque
cuando estábamos hablando de los orígenes de la Agenda 2030 y nos remontábamos a la década de los 90 y hablábamos de la Cumbre de Río, que fue la piedra fundacional de todo este tema y de toda estrategia de invocar el medio ambiente como un modo de imponer estructuras de dominio sobre la humanidad y limitar su natalidad. Decíamos que una de las figuras destacadas que participaron ahí eran el señor Steven Rockefeller. Y Steven Rockefeller es precisamente hijo de Nelson Rockefeller, el amigo de Henry Kissinger, que ya por allá por los años 60 estaba impulsando una organización llamada Planned Parenthood, que es, bueno, algunas personas la conocen como la multinacional del aborto. Proabortista, exactamente. Exactamente. Cuyo uno de sus principales, primeros gerentes es el señor padre del hoy conocidísimo Bill Gates, que también hablábamos de él en la entrevista Que se murió pasada. hace poco y que fue uno de los gestores de la eugenesia, precisamente. Efectivamente. De hecho, no solo el padre de Bill Gates, sino este señor que participó en la Cumbre de Río, Steven Rockefeller, también fue parte de la estructura administrativa de Planned Parenthood. Y entonces empezamos a ver ahí todos los nexos, porque hablábamos en la entrevista pasada de cómo la tesis ambientalista del señor Gates pasaba por eliminar el CO2, olvidando mencionar que para eliminar el CO2 en el planeta había que eliminar efectivamente la humanidad entera, lo que nos vuelve a llevar al tema de que en el fondo no es medio ambiente, sino control poblacional como una condición de dominio efectivo sobre la humanidad. Hablábamos de cómo en la década de los 90 se definía un proyecto que impactaría a nivel mundial y que hoy conocemos como la Agenda 2030, pero que en ese momento era la Cumbre de Río y la Carta la Carta del Planeta. Creo que no es esa la expresión que le dieron a ese documento, como paralelamente se estaría creando unas condiciones que impactarían en el destino de Latinoamérica, que es la región del mundo que más recursos naturales tiene y que es donde residen 3 de los países que mencionaste en los cuales ellos estaban pendientes para el control de natalidad, que era Colombia, Brasil y México. Por lo tanto, es una región importante para ellos. Y también como unos años después, los mismos Rockefeller que tuvieron que ver en los 2 primeros eventos que acabo de mencionar, también tendrían que ver mucho con el destino de Colombia por medio del documento llamado Destino Colombia. Y todas estas 3 cosas que a nivel mundial, regional y nacional acabo de mencionar, en las cuales los Rockefeller tuvieron influencia para definir el rumbo, sucedió en una década que se desenvolvió en el marco de un proceso conocido como globalización. En Colombia, bueno, también explicábamos que esa globalización era una condición que permitía que los hilos de estas personas a través del comercio y las riquezas se pudieran profundizar por todo el mundo, entretejiendo a todas las naciones con nexos comerciales. En Colombia, la globalización, pues este dato es específicamente para los colombianos, fue llevada a cabo por el presidente Gaviria, que casualmente llegó con esa idea de la globalización al mismo tiempo que en todo el mundo llegaron líderes al poder con la idea de la globalización y entre todos lo hicieron. Recuerden lo que decíamos en la entrevista pasada, estas cosas no pasan espontáneamente, si pasan es porque alguien las está organizando. Lo de Gaviria es muy interesante porque él supuestamente llegó ahí por una casualidad en la que la casualidad pasa por un candidato presidencial asesinado, y entonces justamente llega esta persona en el momento preciso a llevar la globalización a Colombia. Qué coincidencia que se murió Sí, precisamente Luis Carlos Galán, ¿cierto? No, sabes que la coincidencia no es que se murió Luis Carlos Galán, la coincidencia es que un mes antes Gaviria no hacía parte de la campaña de Galán. Y después el hijo de Galán le entrega las banderas. Sí, que era un niño y bueno, aparentemente... Y que ahora es candidato también a la presidencia de Colombia y que hacen parte también de una u otra manera de todo esto. Y es que hay que entender que también, si nos ponemos a escarbar un poquito solo para detenernos ahí un segundo, el señor César Gaviria también es muy cercano a este globalismo, supersorista el señor, y todos estos afectos.
César Gaviria, sobre todo, está trabajando por el ala de la legalización de las drogas, tema que tocamos en la entrevista acerca de dominio, si mal no recuerdo. Así Porque la es. legalización de las drogas es uno de los proyectos que tiene por finalidad afianzar el dominio sobre los individuos en la sociedad. Y sacaron una nueva ficha que precisamente ahora también es candidato a la presidencia de Colombia, que se llama Alejandro Gaviria, es rector de la Universidad de los Andes, que ha sido uno de los hombres que estuvo en el gobierno Uribe, en el gobierno Santos, y que ha promovido desde tiempos inmemoriales el tema del cannabis, la legalización de la droga, qué coincidencia, y que está reuniendo firmitas, ¿no? Sí, él no tiene nadie que lo apoye. Ha promovido el cannabis, el aborto y la eutanasia. Además. Para ser más precisos. Perdón por la cuña, pero pendientes de los próximos videos de Razón Vertical, porque hay un video muy particular sobre Alejandro Gaviria y ahí se van a encontrar varios hilitos que pueden atarlos a todo este relato que estamos haciendo. Me encanta, estaremos súper pendientes. Sobre el Foro de Sao Paulo, cuya conexión con los Rockefeller ya hice a través del señor Lula da Silva, sobre la Cumbre de Río, cuya conexión con los Rockefeller ya hice a través del señor Steven Rockefeller, y sobre Destino Colombia, que no lo desarrollamos aquí, pero en Razón Vertical está explicado también su conexión con los Rockefeller, decía que esto es en el marco de la globalización adelantada por el señor César Gaviria, que por una serie de increíbles casualidades llegó al poder en el momento justo para hacer esto. Oiga, Diego, ¿son familia? Puede ser, ¿no? Estoy pensando en los apellidos y es que... Después podemos hablar de genealogías en Colombia. Muy bien, muy bien. Pero lo que quería mencionar es que un dato que no se conoce mucho del señor Gaviria es su pertenencia a un think tank internacional llamado el Club de Roma, que fue creado e impulsado por la nobleza holandesa y por la familia Rockefeller. Entonces, es como que los hombres justos, en el lugar justo y en el momento justo, llegan al puesto justo a sacar adelante los proyectos de todas esas personas, o todo el mundo y el universo es una gigantesca casualidad que no se puede explicar de otra forma. Y son esos mismos que, a pesar de ya no tener ese ropaje de presidentes o de líderes poderosos, siguen teniendo injerencia en las elecciones de los sucesores de ellos, ¿no? De los nuevos gobernantes o nuevos personeros globalistas. Efectivamente, es que de hecho la carrera política de, por ejemplo, Juan Manuel Santos empezó a ser impulsada precisamente en el gobierno de César Gaviria, porque como él llegó con la idea supuestamente original suya de impulsar la globalización en Colombia, aunque él no le llamaba globalización sino apertura económica, para ese fin, él creó un nuevo ministerio que en Colombia no existía, y después de que el funcionario que él asignó para crear el ministerio lo hubo creado, removió a ese funcionario y trajo a ese puesto al señor Juan Manuel Santos. Entonces, digamos que es como donde comienza la carrera política relevante de Juan Manuel Santos, y es exactamente al servicio de la globalización que, como explicamos en la entrevista pasada, iba a servir de base luego para la actual época globalista. Y mencionábamos cómo efectivamente, después de que Juan Manuel Santos hizo su trabajo como presidente de Colombia, pues fue recompensado con un puesto en la junta directiva de la Rockefeller Foundation. Entonces, yo creo que sobre la familia Rockefeller habría también que hacer un tema específico. Tenemos que hacernos un programa de eso, Dieguito, para que la gente empiece a comprender que las cosas no solamente no están pasando por coincidencia, por casualidad ahora, sino que desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo, hay demasiada injerencia de apellidos poderosos, de realezas, de dinastías, que han venido todos a llegar a este mismo punto, y es el control absoluto y total de toda la humanidad. Efectivamente. Por ejemplo, cuando hablábamos de los años 70 y el memorando 200 de Kissinger y su relación con los Rockefeller, en Razón Vertical desarrollamos en un programa acerca del origen de la planificación en Colombia por medio de esta organización Pro Familia.
que el origen realmente viene de todo este asunto de Kissinger y los Rockefeller, que el fundador de Pro Familia estuvo relacionado con esta gente, y esta gente fue la que lo apoyó para crear todo el sistema de planificación familiar en Colombia, que además sería pionero en toda América Latina. Y luego de eso, él pasaría también a ser parte de Planet Parenthood, de la estructura mundial de Planet Parenthood. Y bueno, hoy oficialmente es reconocido que Profamilia en Colombia es simplemente una división de Planet Parenthood aquí. Entonces, cuando tú dices que esto sucede desde hace muchos años, es desde hace muchísimos años. Aquí nos estamos remontando a la década de los 60, pero la verdad es que el tema también viene de muchísimo más atrás. Solo que entre más retrocedamos es más difícil recabar los datos y hacer las conexiones. Pero cuando uno hace el esfuerzo, créeme que las Vale la conexiones pena. Sí, y las conexiones van apareciendo. Así es. Entonces, ahora el tema es que, bueno, estamos en una sociedad donde los discursos de ellos ya han sido implantados en las nuevas generaciones. Ellos tienen una característica particular, y es que ellos piensan a muy largo plazo. Cuando personas como nosotros de clase media tienen proyectos, bueno, tiene que trabajar para tratar de reunir la mayor cantidad de recursos que puedas para ejecutar tu proyecto, o sea, comprarte una casa, un vehículo, hacer un viaje, y tu tiempo es limitado. Tienes una cantidad de años limitada para hacerla mientras es tu vida productiva. Pero estas personas pertenecen a familias dinásticas que tienen Así todos es. los recursos desde que nacen. Ellos no tienen afán de conseguir nada, porque todo lo que necesitan lo tienen. Y si tienen propósito, se pueden dar el lujo de trabajar para ellos toda la vida y educar a su hijo para que lo siga haciendo. Los Por eso, recursos y los contactos, ¿no? correcto. Tienen todo el poder encerrado a beneficio de ellos y a favor de ellos. Entonces, por eso hablamos de familias dinásticas. Y eso para nosotros también implica un reto, porque al ser que sus proyectos se extienden tanto en el tiempo, no son fácilmente perceptibles. Tú miras un suceso puntual que pueda suceder en determinado momento, pero un proceso que de pronto lleva 50 años cocinándose lentamente, ya tú no lo percibes, no lo ves. Cuando tú naciste, eso ya estaba caminando, entonces no notaste cuándo empezó. Creciste en un mundo que era así, y bueno, te moviste y no viste nada espectacular, pero el proceso estaba ahí cocinándose, y quizás lleva 50, 60, 70 o más años cocinándose, hasta que llegamos a un momento donde sentimos que como que todo empieza a acelerarse de una manera vertiginosa y no entendemos bien por qué. Y es lo que estamos viendo en este momento. Comentábamos en la entrevista pasada cómo parece que desde el 2020 empezaron a suceder una gran cantidad de cosas, disturbios sociales por todo lado, la pandemia, ahora los talibanes de un momento a otro, cuando nadie había vuelto a hablar de ellos, ahora resulta que se tomaron Afganistán y empiezan a convulsionarse todo el mundo. Y nos los van a mandar también para acá, imagínese usted. Sí, ok. Y empieza a convulsionarse todo el mundo, y lo decíamos en la entrevista pasada, cuando todas esas cosas empiezan a pasar, no son procesos naturales. En las sociedades humanas las cosas suceden porque alguien las está haciendo. Y cuando vemos esta aceleración de los sucesos, esto lo que nos indica es que estamos llegando a un punto álgido. Dentro de ciertas agendas hay plazos para lograr ciertas cosas, y esos plazos se están venciendo. Como cuando tú estás en la universidad y se va acercando la fecha de entrega. Parcial, empiezas a hacer todos los trabajos y a estudiar y aceleras el ritmo. Lo que nos indican todos estos tiempos agitados que están ocurriendo en el mundo es que estamos llegando a un momento cúspide, hay unos plazos que se están venciendo, y que vamos a seguir viendo cambios radicales de manera muy continua. Pues es que definitivamente, Diego, empieza uno a observar cómo empiezan a acelerar precisamente estos tiempos de todo esto que han venido trabajando, porque les interesa, ya se les nota el afán, ¿no? A estas mentes, como les he dicho en varias oportunidades, y ustedes saben lo que yo pienso de ellos, que son psicópatas, porque es que además de ya lo que tienen, quieren más. Y cuando digo que quieren más, no son los bienes económicos,
económicos, hablamos del control absoluto y del poder total. Hay un tema que definitivamente va conectado con esto y es cómo ellos van a venir desde la parte operativa ejecutando esta Agenda 2030 y lo mencionaba yo también en el programa anterior, cómo a través de los tratados o los acuerdos globalistas o los pactos globalistas es como empiezan a implementar su poderío, su compromiso de los Estados-nación, como su país, como el mío, como el país donde usted se encuentra viviendo, y a través de esos personeros globalistas que han instaurado ellos también para que sean los presidentes, los gobernantes, se cumplen estas agendas. Entonces, empezamos a encontrar dentro de esta Agenda 2030, Diego, que tienen 17 objetivos y 169 metas. Recuerden bien, 17 objetivos y 169 metas. ¿Recuerdan ustedes que yo les había dicho que todo esto lo han mencionado como ODS? Como todo este tema que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Ese es el disfraz, el vestido que le han puesto para que usted se sienta atraído, seducido y que casi que nosotros, cada uno desde su escenario diga, hey, sí, aprobado, yo lo quiero. No importa, no les van a escuchar su voz. Lo que les interesa es seguirla implementando, contando con su aval o no contando con su aval. No les interesa, solamente sus propios intereses. Dentro de estos tratados o acuerdos, en donde ellos empiezan a implementar su Agenda 2030, que es completamente nefasta, contrario a lo que nos vienen promocionando. Entonces, ellos empiezan a meterse desde distintos escenarios o temáticas, desde ese logo circular que ustedes vieron en el video que les repetí al principio del programa, ¿no? Ahí empiezan a meterse con tratados de impuestos de emisiones de carbono, el tratado verde del que les hablé que firmaron con la ex canciller Claudia Blum, ¿no? Para que Colombia ya deje de practicar fracking, ya no saque más petróleo, no tenga independencia económica y no siga creciendo. Tratados, por ejemplo, en donde usted tiene que permitir el ingreso de aquellos migrantes, así vengan desde 14.000 kilómetros de distancia, sin importar si la cultura es distinta, si el idioma tampoco nos une, y sobre todo abrir las fronteras para que cada vez se muevan muchas más personas con varias excusas. En este momento, lo de Afganistán fue porque llegaron los talibanes. Seguramente también nos van a vender mucho la idea de que se está desplazando mucha gente en el mundo por el escenario del cambio climático, ¿cierto? Que es otro de los puntos que ellos también manejan bien. Y respecto a eso, Dieguito, los voy a invitar a ver en este instante un video que es muy cortico para que ustedes comprendan que ellos hacen como unas, ¿cómo se llama eso? Unas expectativas sobre 8 puntos puntuales. Hablo del Foro Económico Mundial, que es el que genera este escenario, que lo está implementando, para que usted comprenda varios puntos que ellos nos van poniendo a la orden del día y que usted los empiece a aceptar. Uno de ellos, no tendrás nada, serás feliz. Y además, el tema de la migración. Veamos este video. ¿Qué le parecieron esos puntos? ¿Ah? Más que interesantes, suenan peligrosos. A mí, cuando yo veo estos puntos y me pongo a analizar lo que nos espera, la verdad me da escalofrío. Y solamente puedo llegar a la conclusión de que con cada tratado que ellos han querido imponer casi que a la fuerza
en nuestros países, porque les reitero, no tienen el aval de nosotros ni nuestro consentimiento, lo único que están haciendo es apuntando hacia la misma política. ¿Recuerda usted lo que ejecutó el Imperio Británico, Diego, en el siglo XIX? Hacia ese escenario están caminando, que es la distribución internacional del trabajo, pero la gente, como no investiga, como no se cerciora, como no se despabila, no empieza a entender muchas cosas. Métase un poquito en la historia y váyase a ese capítulo, siglo XIX, el escenario británico y ese escenario de la distribución internacional del trabajo. Es un capítulo que muchas veces uno se lo ha saltado también en la historia, aunque la escribieron a mañana ellos, pero se vivió, es real y tal vez eso es lo que nos está esperando a nosotros a través de estos tratados que ellos han creado de manera conveniente y que los plasma muy bien en su logo de colores, querido Diego Cortázar, para que a partir de esos tratados terminen implementando al final y conseguir sus 17 objetivos y sus 169. Y hay un añadido que hacerle a la distribución internacional del trabajo, porque desde que se concibió esta idea de que el mundo debía ser organizado en sus formas de producción, dividiendo o asignando a determinadas regiones determinadas labores, cosa que desde el punto de vista del orden suena muy bien, pero por supuesto, el orden es muy bueno cuando tú eres el que organiza, porque se organiza para tu conveniencia. Países que estén condenados a ser simplemente productores de materias primas, pues son países que no tendrán acceso al desarrollo tecnológico ni a la calidad de vida que los países que estén en la cúspide de la estructura sí vayan a estar. Ahora bien, ahora le sumamos un factor que no existía para el siglo XIX y es el avance tecnológico que hace que la máquina pueda desplazar al hombre en muchas labores esenciales. Y esto nos conecta nuevamente con el tema de la despoblación, puesto que la organización mundial se hará en una estructura que va a favorecer a los que estén en la cima de ella, pues este nuevo orden va a traer beneficios solo para ellos y los que están abajo no van a tener acceso a eso, a los beneficios y a las comodidades. Entonces, si además de que no van a tener acceso a ellos, tampoco son necesarios para producirlos, porque ahora la tecnología puede hacerlo en lugar del hombre, entonces simplemente en la estructura a los que están abajo se les saca de la ecuación. No son tan útiles como eran antes, en el siglo XIX, y tampoco son de los privilegiados que van a disfrutar de los nuevos beneficios. Así que, bueno, entonces simplemente eliminémoslos porque ellos trabajan mucho, puesto que pertenecen al sistema financiero, con cálculos de tipo empresarial, lo que algunas personas un poco más conocedoras del tema llamarían cálculos malthusianos, donde sacas de la ecuación totalmente cualquier aspecto humano y simplemente calculas los números y lo que esté de más o lo que genere gastos o lo que genere desperdicios se elimina de la ecuación, no importa quién sea, ni en términos humanos, humanísticos, que implique. Si dentro de la ecuación un gran grueso de la humanidad para ellos no es necesario para producir todo lo que ellos van a consumir y están vivos, pues simplemente van a ser un costo que se agrega a sus ecuaciones y la lógica empresarial es eliminar costos. Entonces no nos ponemos a hacer ninguna consideración humana. Si los humanos se convierten en costos, entonces hay que eliminarlos y se conservará el porcentaje mínimo para mantener la maquinaria funcionando. Y entonces los recursos de la naturaleza y el planeta que deberían ser para todos, pues terminan siendo apropiados por estas personas y los demás no vamos a tener derecho a disfrutar de ellos. Salvo que la gente, entendiendo estas cosas, pueda reaccionar y apropiarse de lo que es suyo y a lo que tiene derecho por nacimiento, por haber nacido en este planeta que es de todos, pues vamos a ser arrollados por esta lógica malthusiana de estas élites. Esto genera tristeza, pero a la vez preocupación, porque lo que se nos genera es un escenario completamente incierto, ¿no? Muy claro para ellos, quienes lo están imponiendo a través de estos tratados y pactos globalistas,
pero muy incierto para usted, amigo online oyente, online televidente, para Diego, para mí, que somos personas sin más poder que nuestro pensamiento crítico, que nuestras convicciones, nuestros principios. Por eso la importancia también de sentarnos, de detenernos un tiempo y de tratar de replantear y de mirar todo eso que nosotros hemos venido pensando, eso que hemos venido tal vez decidiendo, si de verdad lo hemos hecho de manera individual y de manera auténtica, o sencillamente podemos pensar que cada una de las opiniones que tenemos sobre las cosas que están pasando a nuestro alrededor son en realidad opiniones que simplemente el sistema con el paso del tiempo nos ha venido inculcando, ¿no? Por eso la importancia de empezar a abrir conciencia, a cuestionarnos, a tener ese pensamiento crítico, porque lo que es claro, querido Diego Cortázar, es que esta gran guerra global del siglo XXI es una guerra psicológica, como ya lo decíamos en el programa anterior, en la que tenemos que prepararnos para evitar esta manipulación. Eh, Hemos sido víctimas de unas mentes con sed de mucho poder y control, y lo peor es que muchas personas siguen corriendo hacia los brazos de ellos. Han generado demasiados escenarios, el escenario de una dictadura sanitaria, por ejemplo, en donde así les parezca increíble, yo a ustedes ya les he expresado en muchos escenarios ese tema. Bueno, por acá nos está pasando un avioncito, ahí se les está filtrando, me imagino, el sonido, y es cómo sin darnos cuenta nos están llevando a dividirnos. Yo le decía a usted que para ellos una clave es dividir y reinarás, ¿no? Ya no necesitan crear izquierdas y derechas y todo eso que se dieron cuenta que ya no funciona, sino como ahora a través de esas nuevas dictaduras, a partir de una pandemia que de manera sorpresiva se implementó desde el año 2020, aunque ya venía desde el 2019, y venía además con unos adivinos que tienen una bola de cristal como el señor Bill Gates, promoviéndola, ¿no? Y diciendo lo que viene de una nueva pandemia. Ya lo sabía, ¿cierto? Y ni qué pensar de sus patentes y de sus vacunas y de todos los negocios, porque es un hombre que no es billonario, es trillonario y sí que tiene sus intereses metidos en todo esto. Y quien lo ve, ¿no? Con sus gafitas y todo, y mucha gente diciendo, ay, yo quiero ser con él, como él cuando grande. No, Dios mío, Dios me proteja, que va a ser uno como esas mentes perversas. Entonces, empezar a entender cómo desde todos estos escenarios se han venido implementando inclusive esta dictadura sanitaria en donde ahora usted se convirtió en enemigo de su vecino, de su familiar, de su amigo, de su compañero de trabajo, porque lo tienen tan adoctrinado, tan embelesado con el tema del miedo, que ha sido uno de los escenarios más importantes que han venido manejando también en esta implementación de la Agenda 2030, en donde usted ve como enemigo y sospechoso a todo el que lo rodea, ¿no? Cuidadito con toser, cuidadito con medio estornudar, porque una vez le van mandando a hacer la prueba, ¿sí o no? Donde usted esté trabajando, el miedo que a usted le da si va en un avión, en donde se encuentre, porque la gente, ay, ¿será que es que tiene el bicho? Si usted se ha querido tomar la decisión de vacunarse, yo se lo he dicho en reiterados programas, es respetable y es su decisión. Pero también le sugiero que si usted es vacunado y las demás personas respetaron su decisión, también aprenda a respetar la decisión de aquellos que no, que por convicción también han decidido no vacunarse, no pincharse el bracito, sencillamente porque no están seguros de lo que les están inyectando o porque sencillamente no se sienten seguros o porque dudan absolutamente de todo este sistema que nos ha venido gobernando de una manera implacable, nefasta, oscura y siniestra, o si no, cuénteme usted según las ecuaciones, o sea, que una regla de tres simple, diciéndome cuál es el mundo que hoy están viviendo ustedes, sus hijos y todas las personas que lo están rodeando. ¿Es el mundo ideal? A pesar de que uno sabe que el mundo y que todos los recursos y que todo es maravilloso, lo triste es que no los disfrutamos, no tenemos derecho a ellos porque hay una minoría que sí que los está sabiendo utilizar muy bien y que para eso sigue siendo necesario que usted y yo, igual que Diego, sigamos siendo sus marionetas, sus esclavos, que aceptemos absolutamente todo lo que ellos deciden, proponen e implementan y que nos parezca absolutamente normal. No normalicemos las cosas. Recuerden nuevamente esa ventana de Overton a donde también nos están llevando. Normalizar lo inimaginable. A ese camino nos están llevando, a esa aceptación nos están llevando.
Diego, conclusión entonces de este numeral Agenda 2030 para dejarlos pensando y para que empiecen, como siempre les digo, a usar ese cerebro propio y a pensar con su cerebro propio y no con el de los medios de comunicación, con el del vecino, sino con el suyo y a sacar sus propias ideas, pensamientos y cuestionamientos. Bueno, más que conclusiones, consejos que me parece útil. Decíamos en el programa pasado cómo, aunque usted piense que usted tiene su propia opinión, resulta que el rango de temas que a usted le están permitidos sobre los cuales opinar son los que los medios de comunicación y el discurso público le han restringido. Tema del que a usted no le informan, pues simplemente usted sobre ese tema no puede opinar. De ahí que en la sociedad pasen cosas y como usted solo tiene un rango de temas que es el que le han permitido ver, usted se pierde sobre cuáles pueden ser las verdaderas causas de lo que usted está observando. Entonces, consejo, cuando usted vea que pasa algo, por ejemplo, las medidas que se están tomando durante esta pandemia, haga el ejercicio de ver las consecuencias de eso, ignorando qué explicaciones le están dando acerca de eso. Apague por un momento su cabeza y no piense en las razones que le están dando. Vea hacia dónde está llevando lo que está sucediendo. Entonces, a usted le dirán que existen motivos de seguridad sanitaria por la cual te van a obligar a llevar un pase para poder desplazarte, te tienes que someter a unas cuarentenas, tienes que cerrar tu negocio durante X tiempo, pero durante un momento olvídate de las razones que te están explicando y pregúntate, ¿eso a dónde conduce? A mayor control sobre tu vida, al endurecimiento de tus condiciones de vida. Y el endurecimiento de las condiciones de vida de la población también eventualmente llevarán a un aumento de la pobreza, a más crisis de salud que van a redundar en la disminución de la población. Entonces, cuando tú te deshaces o haces oídos sordos por un momento a la explicación que te dan, puedes empezar a ver hacia dónde se dirigen las cosas y entonces empezar a sospechar cuáles son los intereses que hay de por medio. Por ejemplo, entre esos 169 metas que se plantean para la Agenda 2030, está el garantizar el acceso a medicinas a toda la humanidad. Entonces, ¿esto será para bien de la humanidad o será una forma de garantizar un negocio que a ellos les interesa mantener y que les está dando dividendos multimillonarios? Entonces, el consejo con el que quiero cerrar es ese. Haga el ejercicio de vez en cuando de olvidarse de las explicaciones que le dan y mirar las consecuencias de lo que está pasando. Así nos podemos guiar un poco. Me gusta esos consejos porque es una manera de decirle a nuestros online oyentes que la responsabilidad de cada cosa que sucede en el mundo depende de nosotros, ¿no? De nuestro nivel de conciencia, precisamente. Recuerde, no se negocian los principios, las convicciones, sus valores, defiéndalos, defienda su familia, su fe, sus escenarios, esas raíces, esas cosas que a usted lo arraigan, que le dan bienestar, que le dan paz, que le dan tranquilidad, que lo hacen sentir apoyado, protegido, porque precisamente también esta implementación de la Agenda 2030 está encaminada desde todos esos escenarios, no solamente es un control de la natalidad para controlar la población mundial, sino es cómo se empieza a deconstruir el escenario de la familia, ¿no? No más familias, eso hay que acabarlo. Y vemos hoy en los espacios, cuando usted se pone a buscar un apartamento para alquilar o para comprar, cada vez los espacios son más reducidos, ¿no? Los venden en espacios pequeños que son unipersonales, ni siquiera le sugieren a usted un espacio para vivir en pareja ni con mascota. Entonces uno dice, ¿esto es coincidencia? No, todo está pasando porque está encaminado a la implementación de esta perversa Agenda 2030 que la han venido implementando mientras nosotros hemos dormido. Ha sido, podemos llamarlo como una gran estafa. Esto es una gran estafa, definitivamente, querido Diego Cortázar y online oyentes, en donde usted y yo hemos sido víctimas y que seguiremos siendo víctimas si lo seguimos permitiendo, si no nos unimos, si no despertamos conciencia y empezamos a cuestionar cada cosa de la que está sucediendo, para que dejemos de pensar en que todo es normal y que todo está pasando porque Diosito así lo permitió. No, las cosas no son tan así. Diego Cortázar,
analista de la geopolítica profunda, director del canal Razón Vertical, que usted no se lo puede perder, y ya saben el anuncio que hizo, que vienen cosas así, pero de esas gorditas que a mí me gusta, sacarle la sustancia. Dieguito, redes sociales además de Razón Vertical, ¿dónde lo pueden seguir? En Twitter. Siempre nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como razón.vertical. Muy bien, Diego Cortázar, muchas gracias. Sabe, quiero plantearle para que después lo hagamos un programa sobre los países de banderas rojas. Interesante. Ok, no sé de qué fuente te estás alimentando, pero es una buena fuente. Sí, podemos considerarlo en el futuro. Es que me parece muy interesante para que entendamos que las cosas no suceden porque sí y que nada es lo que parece. Yo los dejo con ese libro recomendado que me hizo llegar Editorial Planeta. No lo he terminado, lo he venido ojeando, me han gustado mucho sus capítulos. Se llama Historia de Colombia. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es un poquito contarnos sobre distintos escenarios, sobre todo para los jóvenes que a veces hablan y agreden y cuestionan muchas cosas, pero sin base, sin información. Es una mirada distinta que han querido presentarnos dos escritores, Mabel Paola López, Eric Dubán Barbosa Maya, colombianos, y lo muestran de una manera muy lúdica y me gusta. Usted encuentra sobre el Frente Nacional, encuentra sobre esa Constitución de 1991 que la gente habla y habla, pero que poco conoce a profundidad de quienes participaron. Entonces, me parece un interesante aporte este de Historia de Colombia, lo que necesita saber de manera sintetizada para que le eche un ojito, ¿no? Uno tiene que nutrirse de todas estas cositas para poder tomar decisiones y para aprender a aprender, para poder aprender a cuestionar y a generar siempre pensamiento crítico. Diego Cortázar, bienvenido siempre a esta su mesa de trabajo. Usted sabe que aquí es muy respetado, es completamente inspirador y a ustedes les reitero que nuestra invitación es para que el próximo miércoles nos conectemos nuevamente en un nuevo episodio de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales, en donde estamos obsesionados con despertar la conciencia con sus tiempos, con su caminar, respetando sus escenarios, pero esperando que usted empiece a pensar por usted y no siga pensando con el cerebro de los demás. Esto lo generamos a través de Radio Global, emocionando tus sentidos, conectados con nuestras emisoras en Pakistán, Argentina, estamos también en México, en Canadá y en Colombia. Soy Rocío Adriana, besito hasta el lugar en donde usted se encuentra, pásela bien y recuerde, dejar de ser esclavo para adueñarse de su propia vida y defender lo que es nuestro. Hasta el próximo miércoles. Chao.